Una pareja ató a su padre a un árbol, y 3 días después la policía descubrió algo horrible. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. En una cocina oscura a las afueras de Madrid, don Ricardo permanecía sentado en silencio, frente a una taza de té que ya se había enfriado. Toda la casa respiraba una tristeza densa, como la que cargaba en su corazón desde que su esposa falleció, hacía ya 3 años. Fernanda salió del dormitorio con el cabello revuelto y la mirada perdida. ¿Hay café, papá? Lo dejé en la mesa, hija, respondió don Ricardo. Fernanda se sirvió una taza, dio un pequeño sorbo y frunció el entrecejo. ¿Otra vez ese café barato? Ya te lo he dicho 1000 veces. No tengo mucho dinero, tú lo sabes, murmuró Ricardo. Diego soltó una risa cargada de burla. ¿No tienes dinero? ¿Y esta casa qué? ¿Y tu pensión? Nosotros estamos sin trabajo, pero a ti no te importa. Los crié a los dos todos estos años, nunca les reclamé nada, dijo Ricardo con voz quebrada. Fernanda dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Su tono se volvió cortante. ¿Y ahora esperas que salgamos a mendigar? No, no es eso, solo que... Diego lo interrumpió bruscamente. Ya basta de quedarte en el pasado. Mamá murió hace 3 años. Nunca supiste dejarla ir. Te aferras a esta casa como si ella siguiera aquí. Ricardo apretó las manos, conteniendo las lágrimas. Esta era la casa que ella amaba. Aquí fuimos felices. Fernanda soltó una carcajada llena de ironía. ¿Felices? ¿Llamas felicidad a vivir en la miseria, encerrados y llenos de deudas? Si hubieras vendido la casa cuando ella vivía, quizás no habría muerto de tanto estrés. Diego asintió. Por lo menos habríamos tenido dinero para su tratamiento. Pero no, tú siempre tan terco. Ahora nosotros pagamos las consecuencias. Yo solo quería que tuviéramos un lugar seguro. ¿Seguro? Gritó Diego, esto es un basurero. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ricardo no dijo nada más. Se puso de pie lentamente, rumbo a su habitación, pero Fernanda lo detuvo con una frase seca. ¿Crees que eres el único que sufre? Ricardo se giró, intentando conservar la compostura. Nunca quise causarles dolor. Diego golpeó la taza con los dedos, impaciente. Ya basta. Salimos todos los días a buscar trabajo, nos rechazan, vivimos de tu pensión en esta casa asquerosa. Y tú te haces la víctima. Es ridículo. ¿Jamás han sentido gratitud por todos los años que trabajé para que no les faltara comida ni educación? La voz de Ricardo temblaba. Otra vez con el sermón del padre sacrificado. Se burló Fernanda, lo repites desde que éramos niños. El timbre de la puerta sonó de pronto, rompiendo el momento. Ricardo fue a abrir. Era don Joaquín, el anciano vecino, con una bolsa de naranjas en brazos. Hola, Ricardo. Te traje unas naranjas del patio. Ricardo forzó una sonrisa. Gracias, Joaquín. Hace tiempo que no pasabas por aquí. Escuché gritos desde temprano. ¿Está todo bien? Preguntó el vecino, asomándose un poco. Ricardo negó con la cabeza con rapidez. No, nada grave. Ya sabes cómo son los muchachos. Joaquín vaciló un instante, luego asintió. Si necesitas algo, avísame. Fernanda estaba detrás de su padre, lanzando una mirada molesta a Joaquín. Cuando el vecino se fue, cerró la puerta con fuerza. Viejo entrometido. Diego suspiró pesadamente y se dejó caer en una silla. No podemos seguir así. ¿Viste cuánto llegó la cuenta de la luz? Ya la pagué, respondió Ricardo casi en un susurro. ¿Con tu pensión? ¿Y nosotros qué vamos a comer? Reclamó Fernanda con enojo. Ricardo miró a sus 2 hijos con el corazón hecho trizas. No lograba reconocer en ellos a los niños que había criado. La pobreza, el desempleo y la frustración parecían haber devorado su compasión. Diego golpeó la mesa. Necesitamos una solución. Rápido. Fernanda frunció el ceño. Papá, vamos al grano, ¿vas a repartir la herencia o no? ¿Herencia? Lo único que tengo es esta casa. Y no pienso venderla. Entonces, ¿no piensas en nosotros? Diego lo fulminó con la mirada.
Siempre he pensado en ustedes. Pero no en la forma que quieren. Fernanda soltó una risa helada. Ya veo, solo piensas en ti, hablas de amor por mamá, por nosotros, pero al final solo guardas todo para ti. Ricardo sacó su pañuelo y se secó la cara. Han cambiado demasiado, hijos. Y tú eres débil e insensible, dijo Diego, antes de entrar a su cuarto y azotar la puerta. La cocina quedó en silencio otra vez. Fernanda se quedó allí parada, pensativa. Luego, sin decir nada, también se marchó, dejando a don Ricardo solo con la bolsa de naranjas en la mano, mientras sus lágrimas caían sin hacer ruido. Cayó la noche, pero el ambiente dentro de la casa se volvió aún más gélido. En el cuarto, Diego le susurró a Fernanda. Tenemos que hacer algo. Fernanda lo miró de reojo. ¿Qué estás insinuando? Papá no quiere repartir la herencia. Pero si él ya no estuviera. Fernanda levantó la cabeza de golpe, su voz bajó un tono. ¿Estás hablando en serio? Diego asintió, con una chispa fría en la mirada. Si él desaparece, todo será nuestro. Fernanda tragó saliva, no respondió, pero su mirada no se despegaba del bombillo parpadeante del techo. En su mente retumbaba el sonido desordenado de su propio corazón. Esa noche, Ricardo se fue a dormir temprano. No sabía que, al otro lado de la pared, sus dos hijos de sangre estaban susurrando algo que volvía la oscuridad más espesa que nunca. ¿Estás seguro?, susurró Fernanda en la sala cuando la luz del cuarto de Ricardo se apagó. Diego estaba recostado en el sofá, con la mano en la frente. Sí, no puedo seguir ni un día más viviendo de un viejo de 65 años, que solo se aferra al pasado y a sus lágrimas. Pero, es nuestro padre. Diego. Fernanda lanzó una mirada hacia el pasillo. Lo sé, dijo Diego con firmeza. Pero ya no es el hombre que admiraba. Se aferra a esta casa como si fuera un tesoro. Mientras tanto, nosotros nos marchitamos. Fernanda guardó silencio por un rato. Luego dijo en voz baja. Sí, si él muere, toda la herencia será tuya. Nuestra, corrigió Diego, mirándola a los ojos. Y tú sabes cómo funcionan las leyes en España. Los hijos heredan automáticamente cuando los padres fallecen. No hay que rogar, no hay que esperar. ¿Y qué haremos? La voz de Fernanda temblaba. Diego se inclinó hacia ella, y dijo en voz baja. El plan es simple, lo llevamos a un lugar muy lejos. Un sitio donde nadie lo encuentre. Y lo dejamos ahí, eso es todo. Fernanda se estremeció. ¿Quieres decir, abandonarlo? ¿O prefieres matarlo tú misma? No, la muerte llegará sola, sin agua, sin comida. Nadie lo verá, no habrá sangre, no habrá crimen, dijo Diego con una sonrisa helada. Fernanda guardó silencio. El silencio se extendió hasta que el reloj marcó la 1 de la mañana. Se levantó. ¿Cuándo? Diego respondió de inmediato. El fin de semana, el viernes por la noche. La policía no sospechará si reportamos su desaparición el lunes por la mañana. Llegó el viernes. La casa estaba envuelta en una atmósfera extraña. Ricardo estaba en la sala leyendo un libro viejo, sin imaginar lo que se avecinaba. Diego entró con un abrigo en la mano. Papá, este fin de semana queremos llevarte a algún lugar para que cambies de ambiente. Dar un paseo por el bosque. Cerca del río Jarama. Ricardo levantó la mirada, sorprendido. ¿De verdad? Desde que su madre murió, nadie me ha invitado a ningún lado. Por eso queremos hacerlo esta vez. Fernanda sonrió con torpeza, tratando de ocultar su falsedad. Estoy conmovido, pero con este frío, será buena idea. Necesitas salir a respirar aire fresco. En casa pareces un prisionero. Diego le dio una palmada en el hombro. Ricardo sonrió. Aún albergaba una vaga esperanza de algo bueno en sus hijos. Está bien, déjenme prepararme. 9 de la noche. El auto de Diego salió del pueblo, rumbo al bosque de Valle de los Caídos. La noche era cerrada, solo los faros del coche atravesaban la neblina. Ricardo iba en el asiento trasero, sonriendo al contemplar el paisaje, sin saber que ese era su último viaje. Hace tiempo que no respiraba aire puro, así dijo. Cuando su madre vivía,
Solíamos hacer excursiones cada otoño. Fernanda miró por la ventana, sin responder. Diego forzó una sonrisa. Sí, lo recuerdo. A mamá le encantaba recoger setas. Ricardo sonrió con nostalgia. Su madre solía decir que, si moría, quería ser enterrada en medio de un bosque de pinos. La frase hizo estremecer a Fernanda. Diego apretó el volante, sin apartar la vista del camino. Llegamos, dijo Diego al detener el coche en un camino de tierra que conducía a un bosque salvaje. No había farolas. No había nadie. Solo oscuridad y viento. Ricardo abrió la puerta. Tan lejos. Creí que solo íbamos a caminar por algún parque cercano. Cuanto más lejos, mejor, papá. El aire aquí es más puro, dijo Fernanda, sacando una bolsa de tela del maletero. Diego se acercó para ayudar a Ricardo a bajar. Este lugar es precioso. Hay un árbol enorme que te encantará. Ricardo caminaba despacio, jadeando. Ya no tengo las fuerzas de antes. Y la rodilla izquierda me duele. Lo sabemos, dijo Diego, deteniéndose y mirando a Fernanda. Ya llegamos. Un árbol grande, cubierto de musgo. Diego dejó la mochila en el suelo. Fernanda abrió la bolsa de tela. Dentro había una cadena metálica larga, un candado y un pañuelo grande. Ricardo no tuvo tiempo de reaccionar. Diego lo agarró por detrás y lo tiró al suelo. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo?, gritó aterrorizado. Fernanda se abalanzó sobre él, le metió el pañuelo en la boca para callarlo. Diego lo sujetó con fuerza, encadenándolo al árbol. No, están locos. Ricardo forcejeaba, con los ojos desorbitados. Quédate ahí. Si hubieras firmado los papeles para ceder la casa, no habríamos llegado a esto, dijo Diego con frialdad. Fernanda evitó la mirada de su padre, temblando. Yo no quería, pero... Cállate, gritó Diego. Ya no hay vuelta atrás. Ricardo habló entre dientes, la voz quebrada. ¿Van a matarme? No, Diego sonrió con amargura. Solo dejaremos que todo siga su curso. Vivir o morir, tú decides. Ricardo lloraba. Las lágrimas caían por su rostro arrugado. Su madre los maldecirá. Ya hemos estado malditos desde hace mucho, susurró Fernanda, dándose la vuelta. Diego revisó el candado y asintió. Está bien asegurado. Fernanda dejó una botella de agua vacía junto a él. Para que parezca que se perdió, murmuró. Ricardo gritó, intentando pedir ayuda, pero el sonido fue tragado por la oscuridad espesa. Diego se sacudió el polvo de las manos, luego tiró de la mano de Fernanda. Vámonos. Antes de alejarse, Ricardo gritó con todas sus fuerzas. Soy su padre. ¿No tienen corazón? Fernanda soltó un sollozo. Diego, imperturbable, dijo. Tuvo su oportunidad. Ahora, adiós. Se alejaron. La figura de Ricardo se fue desvaneciendo en la oscuridad. En el auto de regreso, Fernanda guardaba silencio. Diego encendió la radio para llenar el incómodo silencio. ¿Qué le diremos a la policía?, preguntó Fernanda. Esperamos 2 días. El lunes por la mañana diremos que papá salió a caminar y no regresó. Todo el pueblo pensará que el viejo se perdió en el bosque. ¿Y los vecinos? A nadie le importa de verdad. Joaquín, ese viejo ya ni recuerda bien las caras. Respondió Diego, con la mirada fija en la carretera. Fernanda apoyó la cabeza contra el vidrio de la ventana y murmuró. Ya no sé si sigo siendo humana. Eres humana, respondió Diego, y los humanos tienen que sobrevivir. Vamos a sobrevivir. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. Diego fingió hacer llamadas por todas partes, luego gritó desde el patio. ¿Dónde está papá? Fernanda gritó. No volvió en toda la noche. Puede que se haya perdido. Los vecinos comenzaron a reunirse poco a poco. Joaquín apareció, apoyado en su bastón. ¿Dónde está don Ricardo? No lo vi salir anoche. Dijo que iba a caminar, contestó Diego, con lágrimas de cocodrilo a punto de brotar. Pensamos que regresaría, pero... Joaquín frunció el ceño. Don Ricardo está débil, tiene la pierna mala. ¿Cómo va a salir a caminar solo? Fernanda intervino. Tal vez.
Quería ir a la tumba de mamá. Pero se perdió, ¿quién sabe? Diego agregó. Voy a llamar a la policía. Joaquín los miró fijamente, con ojos que parecían atravesarlos. Pero no dijo nada. El viento silbaba entre los árboles del bosque helado. Una luna en forma de hoz colgaba pálida en el cielo oscuro. Don Ricardo estaba bajo el viejo árbol, su espalda apoyada contra el tronco helado, las muñecas hinchadas por las cadenas. Su rostro pálido, su cabello despeinado, los ojos hundidos llenos de lágrimas. ¿Hay alguien? Por favor, ayúdenme. Alguien, gritó con la voz ronca por el frío y el miedo. Pero solo se escuchaban grillos lejanos, el ulular de un búho, y su propia respiración entrecortada. Tosió con fuerza, tanto que le salió sangre por la comisura de los labios. El aire helado de la noche le azotaba la piel, haciéndolo temblar incontrolablemente. Diego, Fernanda, hijos míos, ¿por qué me hicieron esto? Susurró, con lágrimas cayendo sin parar. Alzó la cabeza y miró el cielo nocturno. Teresa, ¿dónde estás? ¿Ves esto? ¿Escuchas mi ruego? De repente, un ruido rompió el silencio como pasos sobre hojas secas. Contuvo la respiración, los ojos bien abiertos. ¿Quién está ahí? Estoy atrapado. Ayúdenme, por favor. Pero no hubo respuesta, solo una ardilla que corrió por una rama. Don Ricardo jadeó con acento agudo. Sus piernas ya estaban entumecidas. Intentó mover las muñecas, pero la cadena lo apretaba cada vez más. Brotes de sangre caliente se mezclaban con el frío penetrante. A la mañana siguiente, una débil luz solar se filtró entre las hojas. Ricardo seguía allí, con los labios partidos, los ojos delirantes por el hambre y la sed. No había dormido en toda la noche. Cada sonido lo despertaba, le daba esperanza, y luego desesperación. No van a volver, susurró. De verdad me dejaron aquí para morir. El viento rozó la tierra. Los árboles crujían. Una hoja cayó sobre su hombro. Ricardo soltó una risa amarga. Los crié a cucharadas de sopa, a pastillas. ¿Y esto es lo que recibo? ¿Una muerte silenciosa? En el pueblo, Diego y Fernanda seguían actuando. El lunes por la mañana llegaron a la comisaría. No hemos visto a papá desde el viernes por la noche, dijo Diego. Salió a caminar como de costumbre, pero no regresó. ¿De costumbre? El oficial Esteban frunció el ceño. Según recuerdo, don Ricardo tiene problemas en la rodilla. Sí, Fernanda intervino, los ojos supuestamente llorosos. Pero a veces caminaba hasta la tumba de mamá. Tal vez esta vez se alejó más de lo habitual. Esteban anotó en su libreta. ¿Alguien del vecindario lo vio salir? Creemos que no, contestó Diego rápidamente. Vamos a abrir una investigación por desaparición, dijo Esteban. Pero necesitamos más información. La ropa que llevaba, lugares que frecuentaba. Diego fingió preocupación. Estamos repartiendo volantes. Solo espero que no haya ido demasiado lejos. Esa tarde, Joaquín fue a la casa. ¿Alguna novedad?, preguntó, con mirada sospechosa. Fernanda respondió con voz entrecortada. Aún nada, estamos volviéndonos locos de preocupación. Joaquín los miró fijamente. Me parece raro, Ricardo nunca fue de irse lejos. Además, siempre llevaba su bastón. No lo he visto por ningún lado. Diego parpadeó. Tal vez lo olvidó. Estamos muy confundidos, don Joaquín. ¿Buscaron en el bosque al norte? Recuerdo que don Ricardo decía que le gustaba ese lugar. Fernanda sonrió forzadamente. Iremos pronto. Gracias por el consejo. Cuando Joaquín se alejó, Diego murmuró. Ese viejo es un metiche. Fernanda, preocupada, no va a dejarlo pasar tan fácil. Diego se encogió de hombros. Mientras no haya pruebas, nadie puede hacer nada. En el bosque, Ricardo empezó a tener alucinaciones. Escuchó la voz de Teresa, suave como un susurro. Ricardo, no te duermas. Resiste. Teresa, ¿volviste?, musitó, mirando al vacío. Estoy tan cansado. No aguanto más. Una avispa se posó sobre su hombro. No hizo nada por espantarla. Sus brazos estaban cubiertos de picaduras.
Su cuerpo empezaba a emitir un olor extraño. Morir, tal vez sea más fácil, murmuró. Otro día pasó. La noche del martes, Diego y Fernanda veían noticias en la sala. Aún no encuentran el cuerpo, dijo Diego, comiendo papas fritas. No digas eso, protestó Fernanda. ¿Y si sobrevive? ¿En un bosque sin agua ni comida? ¿Qué crees tú? Diego rió. Agradece que no pudo llamar a nadie. Ya le quité la batería al teléfono. Fernanda escondió la cara entre los cojines. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos lo veo. Diego chasqueó la lengua. Tenemos que ser fuertes. Por el futuro. Por el dinero, ¿no? Fernanda lo fulminó con la mirada. Diego no respondió. En la comisaría, Esteban revisaba el expediente cuando entró un agente. Una persona del pueblo reportó haber escuchado gritos en el bosque del norte. Deberíamos investigar. Anoten la ubicación. Mañana mandamos una patrulla. En el bosque, Ricardo respiraba con dificultad. Llevaba casi 4 días sin comer ni beber. Su garganta estaba seca como el desierto. La temperatura bajó a menos de 5 grados por la noche. Sus manos estaban rígidas. Las heridas de sus muñecas habían tomado un tono morado oscuro. Su visión era borrosa. Aún así, murmuraba: Teresa, perdóname, no supe proteger a nuestros hijos. Un sonido extraño se escuchó como pasos. Ayuda, balbuceó, pero su cabeza cayó hacia adelante. Todo se volvió oscuridad. Miércoles por la mañana, Antonio, un cazador viejo, amigo de Joaquín, salió con su escopeta al bosque. Hace frío, murmuró. No creo atrapar nada hoy. Mientras seguía el arroyo, se detuvo en seco. Un gemido débil llegó desde lejos. Antonio aguzó el oído. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, solo un débil quejido. Siguió el sonido, cruzando la hierba alta. Al llegar al árbol grande, gritó: ¿Qué demonios es esto? Ante él, un anciano encadenado al tronco, el rostro hinchado, el cuerpo consumido, los ojos cerrados. Señor, señor. Antonio corrió, lo sacudió. ¿Me oye? Ricardo se movió apenas, susurrando: Ayuda. Antonio temblaba mientras abría su mochila, sacó un cuchillo. Voy a cortar las cadenas. No se duerma. ¿Me escucha? Ricardo soltó un sollozo. Mi hijo. Antonio palideció. ¿Diego? ¿Fue Diego? Ricardo asintió levemente y perdió el conocimiento. Antonio lo cargó, lo sacó del bosque a toda prisa. El olor a humedad del bosque aún impregnaba el interior del auto mientras Antonio manejaba como loco rumbo al pueblo. En el asiento trasero, Ricardo apenas respiraba, envuelto en una gruesa chaqueta de cazador. Sus ojos entreabiertos, sus labios murmuraban palabras sin sentido. Aguante, don Ricardo, aguante. Antonio repetía, con las manos tensas al volante, el rostro endurecido. En su mente, una sola imagen: un hombre tratado peor que un animal. Un anciano jubilado, pacífico, abandonado a morir lentamente en el bosque como basura. Los recuerdos de los días anteriores seguían revoloteando en la mente de Ricardo. La noche del viernes. Por primera vez, Ricardo despertó en el bosque cerca de la medianoche. El viento helado se colaba entre las hojas. Su cuerpo dolía con intensidad. La espalda, apoyada contra el tronco, estaba entumecida. A sus pies, hormigas subían, mordiéndole los tobillos. ¡Ah!, gritó, intentando mover las piernas. Pero la cadena lo detenía. Como un recordatorio cruel. Era un prisionero, encadenado en plena naturaleza, sin nadie que lo escuchara. Hijo mío, Diego, tú no puedes. No puedes hacerle esto a tu padre. Repetía una y otra vez, como un mantra desesperado. El sábado por la mañana, lloviznó. Las gotas caían como agujas en su piel. Ricardo temblaba, con los labios morados. Su ropa empapada, los pies cubiertos de barro. Insectos sin nombre caminaban por su camisa. Ya no le quedaba nada que temer. Sus gritos pedían ayuda, pero solo el eco frío del bosque le respondía. Las hojas crujían en el viento. Nadie respondía, solo el silencio aterrador. Sábado por la tarde.
Hambre, sed, dolor, esas tres cosas lo iban devorando minuto a minuto. Cuando una ardilla pasó corriendo cerca, casi se lanzó por instinto. Pero la cadena lo detuvo. El dolor en la muñeca le arrancó un llanto. Dios mío, he cometido errores. Pero por favor, sálvame. Al menos, permíteme ver los ojos de un ser humano, antes de morir. Al caer la noche, tuvo fiebre. Balbuceaba sin parar. Teresa, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes por mí? Me prometiste que me esperarías. El viento aullaba. Las hojas caían sobre su rostro. Cada ráfaga fuerte lo hacía sentir como si el alma se le saliera del cuerpo. Mañana del domingo. El sol se alzó lentamente, como burlándose de él. Ya no sentía el calor. Sus manos estaban llenas de ampollas, con sangre seca pegada a las muñecas hinchadas. Intentó recostarse, pero el dolor era insoportable. Cada movimiento era como partirse en dos. Pero lo peor fue, que empezó a pensar en la muerte. Quizás morir sea menos doloroso. Susurró, tal vez Teresa me espera. Un cuervo aterrizó cerca, inclinó la cabeza y lo observó. Ricardo le devolvió la mirada. Tú también estás esperando que muera, ¿no? Dijo, con los ojos enrojecidos. El cuervo no respondió, solo graznó y se fue volando. Lo dejó solo con la soledad más aterradora de su vida. Tarde del domingo. Una lluvia repentina cayó del cielo. El cielo se oscureció. Don Ricardo llevaba casi una hora sin moverse. Su mano colgaba, sus ojos estaban abiertos de par en par. Pero en su interior, aún quedaba un leve hilo de esperanza. No voy a morir, no así, murmuró con esfuerzo. Tengo que vivir, para contarle a todos. El viento volvió a soplar. Alzó la mirada al cielo. Teresa, tú decías que yo era el más fuerte. Dame un poco más de fuerza. Noche del domingo. La lluvia se detuvo. La luna volvió a asomar. Ya no tenía fuerzas para gritar. Cada gemido era seco, entrecortado. Cuando escuchó ladridos a lo lejos, su corazón casi se detuvo de la emoción. ¡Ah! ¡Ayúdenme! Gimió. Los ladridos cesaron. Por favor, ¿alguien me escucha? Nadie respondió. Mañana del lunes. Despertó por el dolor, esta vez por las picaduras de hormigas que comenzaban a infectarse. El olor a sangre, a piel descomponiéndose. Comenzaba a notarse. Se horrorizó al darse cuenta de que su cuerpo comenzaba a pudrirse. No quiero morir, gritó. Por primera vez en años, deseaba vivir con una intensidad feroz. Quería ver a Teresa una vez más. Quería gritarle a Diego. Quería encarar a Fernanda. Quería contar todo. Quería gritarle al mundo. No merezco que me hagan esto. Noche del lunes. La lluvia caía suavemente. Por primera vez, escuchó Fernandamente un llanto, pero era el llanto dentro de su propia alma. Cuando estaba fuerte, los crié. Nunca los dejé pasar hambre, jamás les pegué. Y ahora, me tiran como basura. Sollozaba, las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Mi amor, ¿lo ves? Nuestros hijos. Mañana del martes. Don Ricardo yacía en silencio. Sus ojos entrecerrados. El corazón aún latía, pero muy débil. Cada respiración era dolorosa. No sabía cuánto tiempo más aguantaría. Pero lo curioso era, aún no moría. Quizás el odio, o el deseo de contar la verdad, lo mantenían con vida. Mientras tenga aliento, debo seguir vivo, murmuró. En el bosque, durante la tarde del martes, un venado cruzó el sendero. Se detuvo frente a Ricardo, lo olfateó un momento y se alejó. Ricardo abrió los ojos otra vez. Mi amor, ¿lo ves? Aún no estoy muerto. Regresando al presente, Antonio condujo directamente al centro médico del pueblo. Tengo a alguien agonizando en mi auto. ¡Rápido! 3 enfermeros salieron corriendo. Uno gritó. Está en shock térmico. Posible fractura. Hay signos de septicemia. Antonio retrocedió, el corazón latiendo con fuerza. Dijo que se llama Ricardo. Que su hijo lo dejó amarrado en el bosque. Los enfermeros lo subieron a una camilla y lo llevaron a urgencias.
Un doctor se giró hacia Antonio. ¿Dónde lo encontró? En el bosque al norte, junto a un árbol grande, cerca del arroyo. Encadenado. ¿Encadenado? El doctor se sorprendió. ¿Como un perro? Antonio asintió, con los ojos vidriosos. Lo vi con mis propios ojos. Dijo, Diego, mi hijo. Me dejó allí. Todo el personal quedó en silencio. Antonio apretó los puños. No voy a dejar esto así. Tienes que calmarte, dijo Fernanda, colocando una mano sobre el hombro de Diego, mientras ambos estaban en la sala con una taza de té humeante. Diego respiró profundo, la mirada fija en una foto de don Ricardo cuando era joven. ¿Está muerto, cierto? No lo sé, yo tampoco sé nada, pero si está vivo, ¿por qué nadie ha dicho nada? Respondió Fernanda, con la voz temblorosa. Sí, ya es el cuarto día, Diego asintió, con los ojos inquietos. El pueblo está en silencio. Tal vez nadie lo encontró. Tenemos que seguir con el papel, susurró Fernanda. La policía puede volver en cualquier momento. El timbre sonó de repente, haciéndolo sobresaltarse. Diego miró a Fernanda, luego fue a abrir. En la entrada estaba Joaquín, el ceño fruncido, la mirada entrecerrada y desconfiada. Hola, don Joaquín, saludó Diego, fingiendo amabilidad. ¿Alguna novedad?, preguntó el viejo, apoyado en su bastón. Fernanda salió de la cocina corriendo. No sabemos nada aún. La policía no ha contactado. Estamos realmente preocupados. Joaquín los observó a ambos detenidamente. Qué raro, escuché que alguien oyó la voz de don Ricardo gritando en el bosque. Al norte. Diego fingió sorpresa. ¿Quién dijo eso? Antonio, respondió Joaquín, sin quitarles los ojos de encima. Dijo que escuchó gemidos. Esta mañana fue al bosque. Fernanda tragó saliva. ¿En serio? ¿Y por qué usted no fue con él? Tengo problemas en la pierna, dijo Joaquín, y se giró. Solo les recuerdo, si tienen algo que ocultar, tarde o temprano saldrá a la luz. Diego cerró la puerta de golpe, golpeando el marco con ambas manos. Antonio, maldito, dijo entre dientes. Si encuentra al viejo de verdad. Nadie va a creerle a un cazador loco, dijo Fernanda, aunque sus ojos reflejaban preocupación. En la comisaría, Antonio entró con el rostro lleno de ira. En sus manos, una bolsa de papel con ropa ensangrentada y embarrada. El oficial Esteban se levantó de su escritorio. ¿Qué pasó? Acabo de salvar a don Ricardo de morir de hambre en el bosque. Antonio lanzó la bolsa sobre la mesa. Esteban abrió los ojos como platos. ¿Qué dijo? Hace 3 horas. En el gran árbol del norte. Encadenado. Casi muerto, Antonio pronunciaba cada palabra con firmeza. Recuperó la conciencia por unos segundos y dijo el nombre Diego. Que su hijo lo dejó ahí para morir. Esteban quedó paralizado. Dios mío. Lo llevé al hospital. Las enfermeras pueden dar fe de ello, dijo Antonio rápidamente. Por favor, arresten a esos 2 ahora. Si no lo hacen. Esteban levantó una mano. Tranquilo, vamos a iniciar la investigación de inmediato. Esa tarde, Diego y Fernanda siguieron con su teatro. Repartieron volantes por todo el pueblo, pegándolos en muros y postes. Padre querido desaparecido don Ricardo Fernández visto por última vez el día 13. Cualquier información, por favor contacte. Fueron a la tienda de abarrotes, a la iglesia, a la panadería. ¿Crees que alguien sospecha?, preguntó Fernanda. No, Diego negó con la cabeza. Cuanto más preocupados nos vean, menos nos van a sospechar. En la panadería, la dueña, Margarita, una mujer española de mediana edad con ojos agudos, los observaba fijamente. ¿Aún no saben nada? Fernanda asintió. No, señora Margarita, estamos muy preocupados. Margarita sorbió su café lentamente, y dijo. Don Ricardo era un buen hombre. Recuerdo que cuando yo era niña, siempre compraba pan para los niños pobres. Fernanda intentó sonreír. Mi padre siempre fue generoso. Por eso mismo, Margarita miró directamente a Diego. Si alguien le hizo daño, este pueblo no lo perdonará. Diego se quedó sin palabras. ¿Qué?
¿Qué quiere decir? Margarita dejó la taza en la mesa. Nada, solo una advertencia. Esa noche, un auto de policía se detuvo frente a la casa de Diego. Se escucharon golpes fuertes en la puerta. Diego abrió, y dio un paso atrás al ver a dos agentes y a Antonio detrás de ellos. Tenemos una orden de cateo, dijo Esteban, mostrando el documento. Don Ricardo Fernández fue encontrado esta mañana. En estado crítico. Fernanda tambaleó, casi cayéndose. No, no puede ser. ¿Está vivo?, preguntó Diego, con la voz rígida. Antonio dio un paso al frente, señalándolo directamente. Y declaró que fueron ustedes quienes lo abandonaron en el bosque. Yo lo salvé, lo escuché con mis propios oídos. Diego miró a su alrededor, luego soltó una frase absurda. Ya está viejo, tal vez. Se confundió. Esteban replicó con frialdad. Él lo dijo muy claro. Lo obligaron a ir al bosque, lo encadenaron, lo dejaron sin comida. Las marcas de las cadenas aún están en sus muñecas. No está confundido. Fernanda rompió en llanto. No, yo solo seguía a Diego. Yo no quería hacer eso. Diego se giró, la fulminó con la mirada. Cállate ahora mismo. Quedan arrestados por intento de homicidio y abandono de persona. Dijo Esteban con firmeza. Tienen derecho a guardar silencio. Yo quiero de Fernandar. Voy a contar todo. Gritó Fernanda. Vas a traicionarme, vociferó Diego. Antonio ya no se contuvo y gritó. Ese hombre no merece llamarse humano. Fernanda fue esposada, seguía llorando desconsoladamente. Lo siento, yo estaba equivocada. Diego se resistía, pero fue reducido. No tienen pruebas. Todo son palabras. Mi padre me odia desde hace años. Y ahora está vivo para decir la verdad ante el juez, respondió Esteban con firmeza. Ambos fueron llevados ante la mirada de repudio de los vecinos, que llenaban la pequeña calle del barrio. Joaquín apareció a lo lejos, y dijo en voz baja. Lo supe desde el principio. Había algo raro. Margarita negó con la cabeza. Un padre como don Ricardo, y lo trataron así. Antonio murmuró, con los ojos fijos en la patrulla que se alejaba. Que Dios lo mantenga con vida. En el hospital, don Ricardo yacía en su cama, con vendas en el cuerpo y suero en el brazo. Los médicos informaron que tenía una infección, deshidratación severa, y posibles daños neurológicos leves. Pero al escuchar que Diego y Fernanda fueron arrestados, simplemente cerró los ojos y dijo suavemente. No entiendo, ¿cómo mis hijos se convirtieron en esto? Antonio estaba sentado a su lado, tomándole la mano. No está solo, todo el pueblo está con usted. Ricardo abrió los ojos, sus labios temblaban. Gracias, Antonio. Aquella mañana, el cielo del pueblo estaba cubierto por una espesa neblina. Antonio estaba de pie frente al hospital, mirando cómo las gotas de rocío se deslizaban por las ramas. Después de una noche sin dormir, solo esperaba que amaneciera para ver cómo estaba Ricardo. Una joven enfermera salió corriendo del área de urgencias, agitando la mano hacia él. Antonio, él despertó. Antonio se apresuró a entrar, el rostro tenso. Dentro, Ricardo yacía en la cama, los ojos entreabiertos, con el suero aún en el brazo y los labios agrietados. Pero al ver a Antonio, sus ojos se iluminaron un poco. ¿Usted fue quien me salvó? Su voz era ronca. Antonio se sentó junto a la cama y le tomó la mano. Fui yo, soy Antonio, el que solía ir a pescar con usted al lago, cerca de la iglesia. Ricardo exhaló con debilidad, los ojos llenos de lágrimas. Creí que moriría ahí. No diga eso, es más fuerte que todos nosotros. 4 días en el bosque, y sobrevivió como un milagro. Ricardo cerró los ojos. No fue un milagro, fue porque aún no había hablado. Antonio apretó su mano. Entonces hable, cuéntelo todo, para que la justicia conozca sus verdaderos rostros. Ricardo abrió los ojos, miró fijamente a Antonio. Diego, Fernanda, fueron ellos quienes me llevaron, me encadenaron, y me dejaron ahí. Antonio asintió, con los ojos humedecidos. Le creo,
Ya se lo conté a la policía. Usted ya no está solo. Ricardo guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. No quiero morir, sin verlos admitir su culpa. Antonio lo miró, decidido. Lo verá, se lo prometo. Mientras tanto, en la comisaría, Esteban y una joven investigadora llamada Laura revisaban las grabaciones de las cámaras cerca de la casa de Ricardo. Aquí, alrededor de las 9 de la noche del viernes, señaló Laura en la pantalla. El auto de Diego sale del vecindario. La matrícula coincide, asintió Esteban. Laura adelantó hasta que regresan. Casi a medianoche. Regresan, pero no se ve a don Ricardo por ningún lado. Esteban cerró los documentos. Está claro, lo llevaron y no lo trajeron de vuelta. ¿Tenemos suficiente para acusarlos?, preguntó Laura. Esteban meditó un momento. Con el testimonio de don Ricardo, las marcas de las cadenas y la defernandación de Antonio, creo que sí. Laura asintió. Solicitaré una orden para registrar la casa de Diego con más detalle. Bien, quiero que esto sea impecable, dijo Esteban. Por la tarde, en la pequeña casa donde vivían Diego y Fernanda, el equipo de investigación revisó cada rincón. Una oficial llamada Inés abrió el armario del dormitorio. Una bolsa de tela. Dentro hay una cadena pequeña y un candado. Esteban se acercó, inspeccionó. Sangre seca, probablemente de don Ricardo. La llevaremos a análisis, dijo Inés. En el cajón del escritorio de Diego, Laura encontró una pila de papeles desordenados. Entre ellos, un estado de cuenta bancaria. El mes pasado, retiraron todo el dinero de la pensión de don Ricardo. No sabemos si él estaba al tanto, comentó Laura. Esteban frunció el ceño. Un crimen planeado, no un impulso. En el hospital, Ricardo intentó sentarse con ayuda de una enfermera. Antonio seguía a su lado, sujetando su mano. Me siento cansado, pero más liviano, dijo Ricardo. Antonio sonrió. Está haciendo lo correcto. Usted sobrevivió por una razón. Dios le dio una oportunidad para buscar justicia. Ricardo sonrió con tristeza. La justicia no devuelve los recuerdos. Ni el amor. Antonio apretó su mano. Pero hará que esos ingratos paguen. Una enfermera entró, sonriendo. Tenemos buenas noticias. Su salud está mejorando. En unos días, podremos quitarle el suero. Ricardo asintió, mirando hacia la ventana. Solo quiero salir de aquí, y volver a sentarme en el patio de mi casa. A tomar té como antes. Antonio rió. Pronto podrá hacerlo. En la celda temporal, Fernanda estaba acurrucada, los ojos hinchados, con la cabeza entre las manos. Diego estaba recostado contra la pared, con expresión gélida. Nos van a acusar, pero yo no aceptaré nada, dijo Diego como una orden. Fernanda lo miró, con voz débil. Ya no puedo más, Diego. Quiero decir la verdad, no puedo seguir viviendo en esta pesadilla. Si hablas, morirás en la cárcel, gruñó Diego. Fernanda se levantó de golpe, fue hacia la reja y gritó. Quiero hablar con un abogado. Quiero defernandar. Diego golpeó la pared. Me traicionaste de verdad. Fernanda lo miró, con lágrimas cayendo. Dejé de ser humana el día que lo dejé atado a ese árbol. Esa noche, Margarita estaba en su panadería, sosteniendo una pequeña radio. El noticiero desde Madrid decía: don Ricardo Fernández, el hombre abandonado por su hijo y su nuera en el bosque, se encuentra en recuperación en el hospital del pueblo. El caso ha provocado indignación en todo el país. Margarita negó con la cabeza, apoyando la mano sobre su pecho. Pobre hombre. Joaquín entró al local, dejó su sombrero sobre la mesa. Siempre lo supe. Diego nunca fue un muchacho bueno. Es un frío sin alma. Don Antonio fue muy valiente, dijo Margarita. No solo valiente, respondió Joaquín en voz baja. Es símbolo de conciencia, en medio de una sociedad cada vez más fría. Margarita asintió. Creo que después de esto, el pueblo ya no será el mismo. A la mañana siguiente, la policía ofreció una rueda de prensa frente a la comisaría. Esteban habló frente a las cámaras.
Confirmamos que don Ricardo Fernández fue llevado con engaños por su hijo y su nuera al bosque, donde fue encadenado y abandonado. Fue encontrado en estado crítico, pero ya se encuentra estable. Un reportero preguntó: ¿cuál fue el motivo, señor? Apropiación de bienes, pensión de jubilación y resentimiento personal, respondió Esteban con claridad. Llevaremos este caso a juicio lo antes posible. Antonio estaba detrás, observando en silencio, con los ojos llorosos. En el hospital, Ricardo estaba viendo la televisión. Al escuchar su nombre, se quedó quieto. ¿Quiere que apague?, preguntó la enfermera. Ricardo negó con la cabeza. No, necesito escucharlo. El noticiero cerró con las palabras del presentador. Un caso que sacudió a toda España. Pero también nos recuerda que la compasión nunca ha desaparecido. Solo necesita que no cerremos los ojos ante el dolor de los demás. Ricardo cerró los ojos y susurró: gracias. Antonio entró, con un ramo de flores en las manos. Un regalo de Margarita. Me pidió que le dijera: siempre estaremos con usted. Ricardo sonrió levemente. Por primera vez en días. Siento calor. El sonido de sirenas de policía resonó por la calle mientras una caravana escoltaba a Diego y Fernanda en su traslado temporal al centro penitenciario de Madrid. Afuera, decenas de vecinos esperaban desde temprano, con rostros airados, miradas incendiadas. Nadie ocultaba su rabia. Monstruos disfrazados de hijos. Gritó un hombre. No merecen ser llamados humanos. Vociferó Margarita, agitando el periódico con la imagen de Ricardo atado bajo el árbol. Diego iba en el asiento trasero, esposado, con el rostro sombrío. Fernanda estaba desplomada, la cara entre las manos, llorando. Míralos, Fernanda, escupió Diego. Tú armaste esta obra. Por tu culpa todo el pueblo me odia. Cállate, lloró Fernanda. Hablé, porque me queda un poco de humanidad. No puedo seguir ocultando el crimen. Diego la miró con desprecio. Mujer débil. El policía del asiento delantero se giró. Silencio los dos, o les tapo la boca. Fernanda inhaló profundamente y miró por la ventana. La gente arrojaba papeles y botellas vacías contra el auto. Entre ellos estaba Joaquín, con los ojos enrojecidos, los labios temblorosos sin poder articular palabra. Antonio permanecía en silencio detrás, con los puños apretados. Cuando el auto se perdió de vista, se volvió hacia Joaquín y dijo: nunca vi a este pueblo tan lleno de rabia. Joaquín respondió con voz baja. Y con razón, don Ricardo era el último hombre decente de nuestra generación. En el hospital, Ricardo estaba siendo trasladado a la sala de cuidados intermedios. Su salud había mejorado notablemente. Los médicos aún no le daban el alta, pero el ambiente a su alrededor ya era distinto. Ya es famoso en todo el país, bromeó Antonio mientras dejaba un periódico sobre la mesita. Ricardo pasó la página principal. Indignación nacional. Un padre abandonado por sus hijos para morir en el bosque. Suspiró y cerró los ojos. No quiero ser famoso por esto. Antonio asintió. Pero usted necesita justicia. Y el país entero está de su lado. Un rato después, el médico entró con los resultados de los exámenes en la mano. Buenas noticias. Ya no corre peligro su vida. Pero hay algo que debe saber. Ricardo abrió los ojos. Tiene daño nervioso permanente en la mano izquierda. El movimiento será limitado. Tal vez ya no pueda cargar peso. Ricardo asintió, sin sorprenderse. Ya es una suerte que siga vivo. Ese mediodía, en la sala de interrogatorios, Fernanda estaba sentada sola con la abogada de oficio. Quiero confesar todo, dijo, con voz quebrada. Ya no quiero ocultar nada. La abogada suspiró. ¿Sabe que esta defernandación podría llevarla a pasar muchos años en prisión? Lo sé, respondió Fernanda enseguida. Pero también sé que, si no hablo, moriré un poco cada día por culpa de mi conciencia. Entonces comenzó a relatar desde el principio. Fue idea de Diego. Dijo que había que hacer algo porque su padre no quería repartir los bienes. Él lo planeó todo. Quitarle el chip del celular,
preparar las cadenas, los guantes, el pañuelo para amordazar. Se le quebró la voz. Cuando lo ató al árbol, yo solo miraba, no lo detuve, yo merezco ser castigada. En la sala contigua, Diego mantenía una expresión fría. Su abogado intentaba evitar que hablara, pero Diego ya estaba demasiado cansado para escuchar. Ella me traicionó, ¿cierto? Rió con amargura. Ya lo veía venir. Debería guardar silencio, dijo rápido el abogado. Diego negó con la cabeza. No, quiero hablar. Quiero que ese pueblo sepa que mi padre no era ningún santo como creen. Esteban, el investigador, se irguió. ¿Qué quiere decir? Diego habló con voz dura. Nunca me vio como su hijo. Siempre fui la sombra del hermano mayor que murió en un accidente. Toda mi infancia escuché. No eres como tu hermano. Que si me quería, no, solo fingía. Vivía por la imagen perfecta que se inventó. ¿Y por eso decidiste dejarlo morir atado a un árbol? Preguntó Esteban. Diego guardó silencio un segundo, luego respondió. Por eso no siento culpa. Esa misma tarde, en el pueblo, se realizó una reunión en el pequeño centro comunitario. Se discutía cómo ayudar a don Ricardo. Creo que podríamos reparar el techo viejo, rehacer el patio, poner adaptaciones para personas mayores, sugirió Margarita. Antonio se levantó. Yo me encargo de la parte de construcción. Él necesita un lugar seguro donde vivir al salir del hospital. Podemos donar alimentos y artículos de higiene, dijo una joven. Nadie se opuso. Incluso varios comenzaron a secarse las lágrimas. No solo porque fue víctima, intervino Joaquín, sino porque representa todo lo que este pueblo admiraba: bondad, humildad, paciencia. Jamás se quejaba. El salón entero estalló en aplausos. Esa noche, en la habitación del hospital, Ricardo fue informado oficialmente. Diego y Fernanda habían sido procesados con pruebas irrefutables. Irán a juicio pronto, y según las defernandaciones, Fernanda está cooperando con la investigación, así que puede recibir una reducción de pena. Pero Diego, Esteban negó con la cabeza. Ricardo miró por la ventana. Pasó un largo rato antes de decir: ¿Cree usted que alguna vez los quise como a mi propia sangre? Esteban asintió suavemente. Lo creo. Lástima que no todos saben valorar eso. Antonio estaba junto a él, le puso una mano en el hombro. Aún nos tiene a nosotros. Todo el pueblo lo espera en casa. Ricardo no respondió, solo asintió con los ojos humedecidos. A la mañana siguiente, el médico anunció que podría recibir el alta en 2 días. Al mismo tiempo, un grupo de obreros comenzó a reparar su casa en las afueras. Antonio dirigía los trabajos, con Joaquín y varios vecinos cargando ladrillos y mezclando cemento. La terminaremos antes de que él vuelva, aseguró Antonio. Una niña corrió hasta él con un dibujo que había hecho. Don Ricardo sentado en un banco, junto a otro anciano. Antonio miró el dibujo, sintiendo el corazón apretado. En la celda, Diego permanecía en silencio, con la mirada perdida y los labios apretados. Fernanda, en otra esquina, temblaba levemente. Su abogada se le acercó. Si sigue colaborando, el tribunal puede considerar clemencia. Ella asintió, con los ojos rojos. Ya no quiero huir. Si pudiera volver atrás, no habría subido a ese auto aquella noche. En el hospital, Ricardo leía una tarjeta sin firma que decía: Usted no está solo, todo el pueblo lo quiere. Siga adelante, con fuerza. La dejó sobre la mesa, sacó su pañuelo y se secó las lágrimas. Luego se volvió hacia Antonio, que lo acompañaba. Se lo debo todo, don Antonio. Antonio sonrió. No, usted sobrevivió, porque no se rindió. 4 días después del arresto, Diego y Fernanda fueron trasladados de nuevo al pueblo para preparar la audiencia preliminar. La noticia de que Ricardo había sobrevivido se había esparcido por toda la región, y el caso se convirtió en el escándalo más comentado del año. Pero mientras los medios se enfocaban los horrores cometidos, en una pequeña habitación de hospital, don Ricardo recuperaba la vida gracias a la bondad de desconocidos. Esa mañana,
Antonio llegó con una bolsa de frutas y una taza de café caliente. Café de la mañana, como a usted le gusta, dijo, colocándola sobre la mesa. Ricardo sonrió débilmente. Nunca creí que volvería a tomar café otra vez. Antonio se sentó junto a la cama. Y de ahora en adelante, lo tomará cada mañana. Pero solo una taza. El médico fue claro. Ricardo asintió suavemente. Luego miró por la ventana. Qué hermoso está el día. Hacía tanto que no veía una luz tan suave. Antonio sonrió. La gente está arreglando su casa. Joaquín dirige, Margarita cocina para los obreros. Todos quieren ayudar. Ricardo lo miró, los ojos brillantes. Estoy vivo, gracias a usted. Y ahora, es todo el pueblo el que me sostiene. Está vivo porque no se rindió, respondió Antonio. No está solo, Ricardo. Usted es parte de nosotros. Esa tarde, Margarita llegó al hospital con una canasta de comida. Arroz con carne y salsa de tomate, dijo con alegría. Y pan de castañas, su favorito. Ricardo la miró, conmovido. Señora Margarita, gracias. Nunca nadie me cuidó así. Margarita sonrió. Usted cuidó de este pueblo por años sin pedir nada. Ahora es nuestro turno de hacer lo mismo por usted. Ricardo bajó la cabeza, temblando al tomar su mano. No sé qué decir. No diga nada. Solo cómase todo, bromeó ella. Antonio añadió desde atrás. Se lo dije, tiene que comer más para recuperarse. Ricardo los miró a ambos, y en sus ojos apareció algo distinto, esperanza. A la mañana siguiente, Joaquín llegó al hospital con un dibujo hecho a mano. Reparamos la cocina, pusimos pisos nuevos, hicimos un techo en el patio. Mire, Ricardo tomó el papel, conmovido. ¿Usted hizo todo esto? Sí, dibujo mal, pero Antonio lo entiende. Y el banco del patio. También lo volvimos a poner en su lugar. Ricardo rió suavemente. Extrañaba ese banco. Y yo extrañaba pasar frente a su casa y oler ese café tan rico. Ahora quiero recuperar ese recuerdo, bromeó Joaquín. Ricardo soltó una carcajada, la primera desde que despertó. Esa tarde, el médico anunció. Si no hay complicaciones, puede irse de alta el fin de semana. Antonio exclamó. Perfecto. Justo a tiempo. Ricardo arqueó una ceja. ¿A tiempo para qué? Margarita entró con un suéter nuevo en la mano. Estamos organizando una pequeña bienvenida. Una fiesta para recibirlo. Ricardo parpadeó. No sé si, lo merezco. Lo merece más que nadie, afirmó Antonio. Esa noche, en el centro de detención, Fernanda yacía en silencio en su celda. Una guardia entró y le entregó un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó Fernanda. Lo envió el señor Ricardo, respondió la agente y se fue. Fernanda abrió la carta. Las letras eran cuidadas. Fernanda, no sé qué te llevó a ser cómplice de Diego. Pero creo que, en el fondo, todavía tienes algo de humanidad. No puedo perdonar todavía, pero quiero que vivas con la verdad y que aprendas a arrepentirte. No te odio, solo siento pena. Ricardo. Fernanda la leyó una y otra vez, luego se cubrió el rostro y lloró. Sábado por la mañana, la ambulancia se detuvo frente a la pequeña casa en las afueras del pueblo. Desde lejos, decenas de personas esperaban. Un cartel colgaba sobre la entrada. Bienvenido a casa, don Ricardo. Ricardo bajó lentamente del vehículo, sostenido por Antonio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el panorama. El techo nuevo, la cerca pintada, el patio limpio, flores pequeñas bordeando el camino. Margarita corrió a abrazarlo. Bienvenido a casa. Joaquín le tomó el otro brazo, riendo. Este patio ya está esperando ese café de la mañana. Toda la multitud aplaudió con entusiasmo. Ricardo, con la voz entrecortada, dijo. Yo, no sé qué decir. Antonio susurró. Solo viva feliz, eso es suficiente. Durante toda la mañana, los vecinos entraban y salían para saludarlo. Ricardo se sentó en su viejo banco de madera, una manta de lana sobre las piernas y una taza de café caliente entre las manos. Nadie mencionó a Diego, nadie preguntó por el juicio.
Solo había sonrisas, buenos deseos y paz. Al mediodía, comenzó una pequeña celebración. Hubo vino suave, pan, e incluso un niño tocando la guitarra y cantando, gracias a la vida. Ricardo, en medio de la gente, tenía una mirada iluminada por una luz que creía haber perdido para siempre. Al atardecer, cuando todos se fueron, Ricardo se quedó con Antonio y Joaquín. Esta es mi nueva familia, dijo lentamente. Antonio asintió. No podemos elegir dónde nacemos, pero sí a quién llamamos familia. Joaquín levantó su taza de café. Entonces, desde ahora, tú calientas el agua, yo llevo el pan, y Antonio prepara el café. ¿Trato hecho? Ricardo sonrió. Trato hecho. Esa noche, se sentó solo en el patio. La luna brillaba entre las ramas. Miró al cielo y susurró. Teresa, ¿lo ves? Ya estoy en casa. El lunes por la mañana, el Tribunal del Pueblo abrió oficialmente la audiencia preliminar del caso. Abandono premeditado de un anciano con intención de causar la muerte. Los ciudadanos llenaron el patio exterior. Prensa y televisión local instalaron sus cámaras desde temprano. El ambiente era solemne, pero tenso como una cuerda a punto de romperse. Ricardo fue autorizado por su médico a asistir con apoyo especial. Iba en silla de ruedas, empujado por Antonio por la entrada trasera. Toda la sala se puso de pie al verlo entrar. No por protocolo, sino por respeto. ¿Estás seguro de querer estar aquí? Le susurró Antonio mientras avanzaban por el pasillo. Ricardo asintió. Necesito escucharlos. No para reprochar, sino para entender por qué. La audiencia comenzó. Diego y Fernanda fueron escoltados al interior. Diego caminaba lento, con expresión helada, su mirada recorriendo el lugar como si nada le importara. Fernanda, visiblemente más delgada, se cubría el vientre con los brazos, evitando el contacto visual. La jueza, Teresa Ortega, leyó la introducción, y luego solicitó al fiscal que presentara los cargos. Los acusados Diego Fernández y Fernanda López enfrentan cargos por intento de homicidio, maltrato a un familiar, y abandono de persona mayor con riesgo mortal. Se escucharon murmullos en la sala. El abogado de Diego se puso de pie, con voz firme. Mi defendido niega todos los cargos. Él solo quería darle una lección a su padre. Nunca hubo intención de matarlo. El fiscal ojeó con acento agudo el expediente. Tenemos pruebas de que el acusado compró cadenas, candado y un pañuelo para amordazar. La ferretería confirmó que fue Diego quien realizó la compra. El testimonio de Fernanda López. Fernanda, con la cabeza agachada, lloraba en silencio. Su señoría. Fernanda se levantó, la voz temblorosa. Yo me equivoqué, mucho, no merezco perdón, pero quiero decir la verdad. La jueza asintió. Tiene la palabra. Fernanda tragó saliva y miró a Ricardo. Cuando Diego me habló de su plan, tuve miedo, pero no lo enfrenté. Siempre pensé que don Ricardo era solo una carga. Pero cuando lo escuché suplicar, entendí que estábamos cometiendo el acto más cruel de nuestras vidas. Abajo, Margarita tomaba la mano de Joaquín, los ojos vidriosos. Él no se resistió, solo preguntó, ¿por qué? Y yo, no tuve respuesta, porque no hay justificación válida, dijo Fernanda, ahogada en sollozos. La jueza preguntó con voz suave. ¿Se arrepiente? Fernanda asintió, llorando sin cesar. Solo quiero que me perdonen. No para evitar la condena, sino para poder dormir tranquila el resto de mis noches. Diego se levantó, con rostro endurecido. Yo no pido perdón, no soy un hipócrita, lo hice porque él fue egoísta. Toda mi vida fui la sombra de un hermano muerto. Él solo amó a mi hermano. La sala quedó en silencio. Antonio miró a Ricardo y preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Ricardo asintió, pero sus ojos reflejaban tristeza. Levantó la mano, solicitando hablar. La jueza lo miró. ¿Señor Ricardo desea decir algo? Ricardo fue llevado al centro de la sala. Levantó la mirada y observó directamente a Diego. Tienes razón en algo, no fui justo.
Siempre pensé en tu hermano porque su pérdida fue demasiado grande. Pero nunca te rechacé. Diego permaneció en silencio. Ricardo continuó. Cuando tu madre murió, sentí que lo perdía todo. Pero aún tenía la esperanza de que tú y yo pudiéramos reconstruir el amor. En cambio, me encadenaste como a un animal. Toda la sala se quedó sin palabras. Ricardo tragó saliva con dificultad. Hubo un momento en que deseé morir. Pero Dios me mantuvo con vida, para ver este día. Diego evitaba su mirada. Pero no te odio, dijo Ricardo con firmeza. Elijo perdonar, no para olvidar, sino para hallar paz dentro de mí. La jueza bajó la cabeza. Varios en la sala se limpiaban las lágrimas. Tras el receso, la jueza Ortega dictó sentencia. Diego Fernández, 18 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Fernanda López, 8 años de prisión, con posibilidad de reducción por cooperación y buena conducta. Diego no mostró emoción alguna. Fernanda rompió en llanto, con la cabeza sobre la mesa. Ricardo cerró los ojos y suspiró. Antonio puso una mano en su hombro. La justicia ha cumplido su parte. Ahora es momento de que viva lo que queda de su vida. 3 meses después, el cielo de Madrid estaba despejado. Ricardo se sentaba en su banco habitual del patio. Sobre la mesa, una taza de café caliente y un periódico abierto. Antonio llegó con una canasta de pan. Últimas noticias. Fernanda envió una carta desde el penal. Dice que está aprendiendo repostería. Ricardo sonrió levemente. Quizás logre reencontrarse consigo misma. ¿Y Diego?, preguntó Joaquín mientras traía una jarra de limonada. Silencio, respondió Antonio. No se ha sabido nada de él. Ricardo soltó un largo suspiro. Está bien así. Cada uno debe vivir con las consecuencias de sus actos. Margarita salió de la cocina. ¿Y usted? ¿Ya decidió qué hará el mes que viene? Ricardo dio un sorbo a su café, con una expresión serena. Estoy pensando en volver a sembrar la huerta. Y, quizás escribir algunas líneas sobre todo esto. No para quejarme, sino para recordarle a alguien que el perdón puede cambiar destinos. Esa tarde, salió a caminar por el jardín. Varios niños del barrio se le acercaron. Una niña le tendió un pequeño ramo de flores silvestres. Mi mamá dice que usted es una buena persona, le susurró con timidez. Ricardo se inclinó y aceptó el ramo con ternura. Tú eres aún mejor, porque regalas flores a un anciano. La niña soltó una risa cristalina y corrió de regreso con los demás. Ricardo contempló las flores, con el corazón lleno de emoción. Esa noche, escribió en su cuaderno viejo. Sobreviví no solo por instinto, sino porque alguien me tendió la mano y me salvó. Cuando pensé que era el ser más solo del mundo, fue el calor humano lo que me alcanzó. Y entonces entendí, vivir también es extender ese gesto a otra persona. Ese fin de semana, Ricardo invitó a cenar a Antonio, Joaquín y Margarita. Sirvió estofado casero, tarta de manzana, y un café negro que presentó con orgullo. Joaquín bromeó. Esto parece una cena de Navidad. Margarita levantó su copa. Quiero brindar por don Ricardo. Un hombre que no solo resistió, sino que mantuvo intacto su corazón. Antonio añadió. Y por este pueblo, porque aquí alguien cayó al fondo, pero fue salvado por todos. Brindaron, rieron, compartieron la comida, recordaron su juventud, libros viejos y los días en que Ricardo y su esposa cantaban juntos. Cuando cayó la noche, Ricardo se quedó solo, bajo la luna Fernanda. Una brisa suave mecía las ramas altas. Cerró los ojos y susurró. Teresa, ¿lo ves? He perdonado. Y al fin, estoy en paz. Esta historia es una profunda reflexión sobre la codicia, la falta de gratitud, y cómo el ser humano puede perder su esencia por ambición. A través del dolor de don Ricardo, comprendemos que el amor merece respeto, no traición. Sin embargo, gracias a su capacidad de perdonar, descubrimos que el perdón no solo salva al otro. También libera a quien lo ofrece. La compasión,
La solidaridad y la bondad son la luz que disipa la oscuridad. Vivir con gratitud, dignidad y humanidad. Eso es lo más valioso que podemos ser. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.